Hola, bienvenido a ¿Qué hago? Psicología y redes. En este video vamos a hablar sobre victimismo, pero antes me gustaría aclarar quiénes son las reales víctimas. Pueden ser los niños, las personas de la tercera edad, los animales, a lo mejor las plantas o algunas personas que fueron víctimas de algún delito. Sin embargo, nosotros nos hablamos más bien sobre el victimismo o las personas que se hacen las víctimas para poder manipular a los demás con esta posición vulnerable. Es lo que en términos, digamos, como muy coloquiales, muy como de la calle, digamos, en las pláticas cotidianas, llamamos como gente tóxica, ¿no? O sea, esas personas que para no verse y no sentirse como malas personas se convierten en muy buenas víctimas y desde esa posición buscan como tomar el control de las otras personas como para cumplir su propósito de vida. Claro, una de las características, justamente esto que mencionabas, ¿no? Buscan ponerse vulnerables ante los demás para que los cuiden. Y entonces pueden desde somatizar y entonces siempre traen la presión baja o les duele la cabeza o se sienten muy cansados. Todas las personas los tratan mal y les pasan injusticias y entonces buscan conectar con tu empatía para que entonces tú te pongas como protector y los cuides ante la tristeza que te dan. Entonces, finalmente, estas como cuestiones de victimización tienen que ver como con el buscar controlar desde el chantaje, desde a lo mejor esta postura como de indefensión, ¿no? Como de, ay, es que yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo, un poco como desde ahí, Edith. Claro, y buscan el caos, buscan controlar tus emociones, ¿no? Es sacarte de tu Ujú, estabilidad, ujú. para que justo te vuelvas a enganchar en el mismo circuito de empatía, la pasas súper mal, tienes que cuidarlo, y aparte sientes culpa, ¿no? Porque entonces, como no pueden aceptar sus propios errores, proyectan sus errores a los demás, proyectan las cosas negativas hacia afuera, y entonces siempre buscan que los demás se sientan culpables por las cosas que a ellos les ocurren para que ellos no se hagan responsables de sus vidas. Claro, y una característica dentro de la forma en que esas personas que se victimizan suelen manejar la relación con los otros es a través de las críticas, ¿no? O sea, esta crítica disfrazada de una súper linda y dulce y buena intención, pero que finalmente es una crítica, ¿no? Sería como uno de los ejemplos que se me ocurren. Sí, también suelen cambiar las historias. Eh, Ocurrió a lo mejor alguna discusión y hubo un tema y de pronto es, no, yo no dije eso, no es cierto, tú lo interpretaste Ujú. o a lo mejor hasta pueden poner palabras que tú no dijiste, es que tú me dijiste tales palabras y me heriste y así, pero es que yo no estaba enojado ni dije esas palabras, ¿no? Son muy confusos y buscan justo sacarte de tu tranquilidad para que entres en este conflicto emocional, en el caos y entonces termines siendo sumiso ante sus necesidades, porque tú eres el responsable y el culpable de los que les ocurre. También algo que suelen hacer estas personas es echarse unos monólogos buenísimos, ¿no? Donde hablan y hablan y hablan porque así nada más hacen llegar su mensaje y evitan el riesgo de que les interrumpan, como para que a lo mejor los confronten, ¿no? Entonces es hablo, 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 digo, 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 y ahí fin de la conversación, y que en realidad pues nunca hubo conversación porque no fue bidireccional, pero desde este monólogo buscan mantenerse como protegidos para no sentirse atacados, porque una característica de las personas que tienden a victimizarse es que cualquier comentario, cualquier señalamiento es tomado como una agresión hacia su persona, ¿no? Como un ataque en contra de ellos. Uh-huh. Claro, es como o estás 100% con ellos o cualquier cosa que no estés de acuerdo, entonces estás en su contra, ¿no? Todo es muy Uh-huh. polarizado, y entonces pues todo el tiempo buscan llevar el péndulo hacia su lado, ¿no? Claro. Ahora el punto es, bueno, primero, muchas personas pueden victimizarse y no tener como toda esta patología a profundidad, ¿no? Pero vendría de fondo el no responsabilizarse de sus vidas. Si son adultos, son responsables de sus vidas, ¿no? No, los demás, ni tu esposo ni tu esposa se le encargaban de tu felicidad ni de tu bienestar, ni tú eres el responsable de tu bienestar, de tu paz, de todas estas cosas que hemos hablado del Uh-huh. autocuidado. Exacto. Pero cuando llega a ser un poco más patológico, ¿no? Cuando ya es una persona que empieza a tener conflictos con todos los demás y que Uh-huh. empieza a utilizar esta manipulación, como circuito, ¿no? Para Uh-huh. atrapar a las personas,
es cuando entonces ya debemos identificarlo, ¿no? Y identificar qué vínculos tenemos con personas así, por ejemplo. Y no es nada fácil, ¿no? Porque por lo regular tienden como primero a mostrarse como muy lindos, como muy adorables, como muy buenos. Y una vez que uno baja la guardia es cuando entonces así de ¡fum!, ¿no? Dan como este zarpazo de control, ¿no? De chantaje, de generar sentimiento de culpa. Y entonces confunden mucho a la persona con la que están interactuando. Y además como tienden a subir su dramatismo de intensidad hasta que logran que la otra persona truene y entonces ceda a la manipulación, una manipulación además como súper disfrazada, ¿no? O sea, no es como una manipulación directa, es como muy, muy sutil, es muy difícil entonces detectar cuando una persona está utilizando como hacerse la víctima para controlarte. Por eso es que tomar como las medidas para poder pues cuidarte de personas que presenten este modo de manejarse en la vida, pues es bien complicado. O sea, es como desde detectar cuesta bastante trabajo, ¿no? Claro, y por ejemplo, alguna de las cosas que nos podrían ayudar, el primero sería el no tomarse las cosas personal. Si estás identificando que uno de tus vínculos utiliza estas estrategias, tienes que entender que tiene que ver con esa historia y con esa persona, no contigo, y que esa culpa no es tuya. Tú decides si la tomas o no la tomas, pero que tengas claro que esa persona a través de esa culpa quiere tu sumisión, ¿no? Sí, también otra es que ayúdate a lo mejor como de los testigos, es decir, generalmente además con las personas que tienden a victimizarse se establece como un lazo muy cercano, o sea, no es como que de repente el vecino llegó, se hizo la víctima y yo caí, ¿no? O sea, generalmente es como alguien con quien hay una conexión un poco más cercana, entonces es de repente bien difícil decir, ay tú, ¿será que se está victimizando? ¿No? O sea, cobrar conciencia de ello cuesta un poco de trabajo, entonces los de alrededor pudieran funcionar como testigos y a lo mejor con algunas de las personas puedes decir, oye, ¿fue mi percepción o esta persona como que me intentó manipular y se tiró un poco al drama con esto? Y entonces eso te permite a lo mejor como que alguien ajeno a esa interacción pudiera como validar tu sentir, porque al final del día lo que buscamos es poner como una distancia o con la persona o en dado caso con la dinámica de victimización de la persona, ¿no? Claro, y también tener como mucha atención a sus actos y no tanto a sus palabras, porque sus palabras son resbaladizas, son confusas y como mencionabas, ¿no? Van a aumentar de nivel hasta que caigas. Entonces, si tú estás con el diálogo y con las promesas y con todo este tipo de cosas, te vas a volver a envolver de alguna manera, ¿no? Entonces, si tú estás viendo, por ejemplo, ¿no? Si te están contando la historia de victimización con otro o una tercera persona y tú ves que cuando esa persona interactúa no tiene nada de realidad, entonces no puedes estar como cayendo en estas palabras, ¿no? Fíjate cómo son los actos de esta persona contigo, ¿no? O con los demás, para que entonces puedas ir entendiendo si realmente pues tiene este victimismo o... Todos son tan malos, ¿no? Claro, Aquí me quedo con una frase que me encanta que dice, muy bonito lo que dices, pero me quedo con lo que haces, ¿no? Y bueno, pues esperamos que estas reflexiones acerca de las personas que tienden a victimizarse, desde ahí nos quieren manipular, hayan sido de su interés. Edith de la Torre y Cintia Chávez les deseamos un excelente día. Agradecemos que formen parte de la comunidad en Facebook que hago Psicología y Redes y les invitamos a que revisen nuestros servicios en internet en psicologiayredes.com. Gracias.